Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Byron. Bueno, después del receso del día lunes, tuve un pequeño problema, joven, no pude asistir con ustedes. Pero hoy sí estamos y vamos a retomar el ritmo de nuestra actividad. Antes de empezar, siempre les pido que controlen su micrófono, ¿verdad? Para que no tengamos interferencia. Y necesitamos estar en soledad, ¿no? Para poder escuchar lo que y entender, por supuesto, lo que vamos a ir viendo, analizando en nuestra exposición del curso que nos toca. Con base a nuestro programa, ustedes ya estamos iniciando la cuarta unidad, ¿no? Referido a la jurisprudencia técnica. Vamos a ver acá una pequeña definición, sus aspectos, y dentro de los aspectos hay dos ramas que hay que profundizar, que es la sistemática jurídica y la técnica jurídica. Y de ahí nos vamos al último punto, prácticamente vamos a terminar muy pronto, ¿no? Y nos quedaremos en momento de repaso. Bueno. Hoy, entonces, el tema es jurisprudencia técnica. Este es un concepto que no forma parte, la verdad, de los conceptos jurídicos fundamentales que hemos venido analizando con anterioridad, que terminamos en su momento, y luego les mencioné yo aspectos, ya también conceptos, por supuesto, jurídicos de carácter procesal. Es decir, ya son términos de carácter jurídico procesalmente, en el sentido de que cuando ya como abogados, ya cuando uno realiza su actividad ante los órganos jurisdiccionales, ya es para activar o poner en práctica el derecho adjetivo, ya que es el derecho procesal, y con base a las leyes procesales que contamos en nuestro sistema. Dicho así, pues habría que pensar, pues, en materia civil, ¿verdad? Derecho procesal civil y mercantil, en penal, procesal penal, en laboral, pues, la parte procesal penal. En derecho administrativo, lo contencioso administrativo, y bueno, y así, los tipos de derechos que ya hemos mencionado en clases anteriores, y creo que ustedes en Derecho 1 también, ahí es cuando se iniciaron más, se empezaron a familiarizar con este curso. Bueno, y ahora, con este término de jurisprudencia, es otro término, ¿no? que se utiliza en la jerga jurídica para los abogados, siempre jóvenes, abogados ya en la práctica, ya sea como abogados litigantes, abogados operadores de justicia, es decir, jueces y magistrados, o abogados asesores, ¿verdad?, de personas jurídicas colectivas, de un banco, de una empresa S.A., o de ONGs cooperativas, qué sé yo, pues definitivamente, y ahí actúa como tal un profesional del derecho en la parte operativa. Es decir, palabra muy sencilla, ¿no? La parte operativa, digámosle, es que cuando operativizamos el derecho sustantivo plasmado en la ley sustantiva, ¿no? Afectado esa norma, lo ponemos en práctica ante los órganos jurisdiccionales, jueces y magistrados, pues. Y para esta etapa, o en ese momento, se aplicarán las leyes procesales. Y con base a la actividad que uno va realizando y las necesidades de poner en vigencia un derecho, una norma jurídica afectada, ¿va?, y incumplida por las personas, ¿va?, obligados o relacionados en una relación jurídica, pues
Pues definitivamente hay que llevar al conocimiento del órgano jurisdiccional competente. Y al final, o en virtud, jóvenes, de la función jurisdiccional, es que surge esta técnica que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es como una actividad, y yo diría, yo lo explico así con lo que yo entiendo en la vida práctica. Es una actividad y un comportamiento definitivamente de los sujetos de derecho. ¿Ya? ¿Y qué? Ese comportamiento de cumplido o incumplido deber jurídico, pues ese es el que lo llevamos al conocimiento del juez. El órgano jurisdiccional realiza sus funciones, ¿tá? Y al final de cada proceso judicial hay sentencia, como una de las resoluciones judiciales contempladas en la ley del organismo judicial. En esa sentencia, el fallo del juez, conocedor del derecho en conflicto, con personas, por supuesto, o sea, en virtud del comportamiento y del desenvolvimiento del sujeto de derecho, es que se hace llegar al conocimiento del juez. Entonces el juez, con base a esa intervención solicitada por una de las partes, pues pone en práctica el proceso, desarrolla el proceso. Y nosotros ya definimos la vez pasada que se entiende por proceso. Pues entonces, como resultado del conjunto de actividades realizadas en el proceso, resulta emitiéndose por parte del juez, conocedor del derecho en conflicto, el fallo. Ese fallo se llama sentencia, ¿no? Muy bien. Y contra esas sentencias, contra ese fallo judicial, los sujetos procesales pueden oponerse. ¿Sí? Es decir, el derecho, mire, no fue declarado con lugar. Lo que yo he dicho en el proceso se demostró en el proceso de que estoy afectado en mi derecho y por lo que eso lo puse conocimiento al juez y no me parece el resultado emitido. Contra ese resultado desfavorable del órgano jurisdiccional, el sujeto afectado puede oponerse a través de medios de impugnación. Esos medios de impugnación se concretizan a través de los recursos judiciales, ¿no? Establecidos en la ley adjetiva. En el caso, si hablamos, pongamos como ejemplo un asunto civil y está en conflicto, pues se llevó al conocimiento de un juez civil y el juez civil emite su resolución o el fallo que hemos mencionado. De una de las partes no le parece el contenido de ese fallo, pues lo impugna a través de los recursos judiciales. Ese recurso judicial puede ser de apelación, puede ser revocatoria, puede ser de reposición, puede ser de nulidad, ¿ya? Puede ser de ampliación o de aclaración. No se va a asustar usted que tanto que estoy mencionando, porque no es curso procesal, ¿no? Eso lo van a ver en su momento. Yo solo estoy mencionando acá los medios de impugnación con esos nombres, ¿no? Establecidos en la ley procesal a favor de los sujetos procesales para impugnar. Y la impugnación significa inconformidad, ¿va? En otras palabras, descontento pues, con el resultado del proceso judicial iniciado, pues podrá impugnar. Entonces, jóvenes, en virtud de la impugnación llega al conocimiento de otro órgano colegiado, de carácter colegiado, es decir, las salas de apelación. La discusión del derecho en conflicto por el juez de primera instancia no estuvo, es decir, no fue favorable a una de las partes
pues esta parte inconforme impugna, ¿va? A lo mejor planteó recurso de apelación. Muy bien. El recurso de impugnación como medio de impugnación consiste pues a que otro órgano revise el contenido de esa sentencia, ¿no?, desfavorable. Pues entra la Corte de Apelación. Muy bien. La Corte de Apelaciones desarrolla otro momento, ¿no? Un proceso, nuevamente, segunda instancia. Desarrolla ya el conocimiento y resolución de ese derecho en virtud de la apelación que llegó. Muy bien. Desarrolla el tiempo, ¿no? Y la sala, como órgano colegiado, emitirá su resolución también. A lo mejor, la resolución sigue siendo desfavorable, es decir, a pesar de la apelación, no prosperó la discusión del derecho ante esa instancia y mantiene su contenido. Es decir, la sala dijo, se confirma la sentencia emitida por el juez de primera instancia, por ejemplo. El sujeto afectado podrá seguir impugnando, ¿no? Podrá seguir impugnando a través de otros medios de impugnación de carácter extraordinario que se llama casación. Les sigo diciendo, no se van a preocupar, yo solo voy desarrollando como un camino para llegar a lo que queremos ver en un ratito. Entonces, en virtud de esa discusión a través de este medio extraordinario que se llama casación, llega el conocimiento a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia nuevamente desarrollará un proceso de carácter extraordinario, ¿no? Integrado por 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara, las cámaras famosas que integra, o se subdivide esa Corte Suprema, la Cámara Penal, la Cámara Civil, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Cámara de Amparo, por ejemplo. Pues lo ponemos en conocimiento de la Cámara Civil porque es asunto civil lo que estamos hablando, pues llegará ahí. Y estos magistrados, constituidos en un tribunal extraordinario, ¿no?, en virtud del recurso de casación, analizará el derecho en conflicto en un tiempo. Y esta Cámara podrá emitir su resolución en su momento. Y si esa resolución, en primer lugar, confirma, se imaginan ustedes, sentencia discutida, sentencia de un juez de primera instancia discutida ante una sala de apelaciones. Como no sale favorable, se discute al tercer nivel, digámosle, Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia mantiene la postura de que la sentencia está bien ajustada al derecho, ajustado a la ley, por lo tanto se confirma. Bueno, esta posibilidad, si se confirma y con base a las leyes procesales, no hay otra vía que discutir, en otra vía, ante otra instancia que discutir. Por lo tanto, ese derecho esa sentencia que ha venido discutiéndose, va a mantener su contenido. Dije, con base a la ley, si la ley dice, aquí termina la discusión de este derecho, es definitivo, es inapelable, es indiscutible en otra instancia, por lo tanto, el contenido de esa sentencia se acepta para su cumplimiento. Jóvenes, ¿qué fue lo que se realizó acá? En primer lugar, la sentencia, en primer grado, el juez analizó el derecho en conflicto, ¿verdad? A través de todas las actividades posibles, medios de pruebas, discusión, diálogo para la vista, bueno, etcétera. Terminó con su resolución, que es la sentencia. A una de los sujetos que dije, no le parece, impugna, inicia otro momento de análisis y discusión y termina con otra resolución. Si esa resolución se confirma, pues definitivamente se discute, o depende de la materia, se puede discutir.
ante la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia confirma también la sentencia, dije, con base a la ley, si no hay otra vía que discutir, esa sentencia, joven, asienta jurisprudencia. ¿Ya? Asienta jurisprudencia. No sé si habrán escuchado esos términos entre los abogados. Esta es lo que nos toca hablar hoy. La jurisprudencia técnica, donde surge, cómo aparece en la vida práctica. Les digo esto de esta manera en virtud de la experiencia y la verdad, la realidad de la práctica de un abogado, de un estudioso del derecho. Ahí se realiza, ahí aparece la jurisprudencia. En nuestros libros, depende de los 2 libros que ustedes están leyendo, se ha hecho y yo le digo un resumen, ¿no?, de las discusiones teóricas de tratadistas del derecho, y nos explica el lenguaje muy técnico, ¿no? Y eso es lo que definitivamente tenemos que leer y entender, pero lo hago de la manera que me expliqué, de manera inductiva, ¿no? Los induzco a entender, pues, y familiarizarse con el concepto de jurisprudencia, cómo surge en nuestro sistema. Eso pasa en el sistema nuestro, porque es un sistema jurídico positivo, ¿no? Todo lo que podemos hacer como sujeto de derecho y además como abogado, que van a ser ustedes y su servidor, pues definitivamente sabemos dónde aplicamos el derecho y dónde podemos desarrollar la vigencia de un derecho bueno, que sea respetada, que esa es la pretensión de la persona o del sujeto de derecho afectado, ¿no? Que se respete, que se cumpla un derecho afectado. Se imagina usted todo el recorrido que se realiza, ¿no? Bueno, y depende del resultado de todas las discusiones de los distintos niveles, eso es lo que asienta jurisprudencia. Bueno, ahora vamos, ¿qué es jurisprudencia? Entonces, en esa manera explicado yo, tal vez ustedes pueden generalizar por ahí una pequeña explicación, ¿verdad?, del concepto, una pequeña definición, si se quiere, ¿verdad? Pero vamos a tratar nosotros aquí a plasmar, ¿verdad?, de manera técnica y resumida nuestras ideas. Siempre, si hay dudas, ustedes pueden plantear, ¿verdad?, su pregunta o duda o algún argumento al respecto, ¿sí? Bueno, en términos más concretos y corrientes, entonces, se entiende por jurisprudencia la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. Resumimos ahí, va, de todo el recorrido que yo les manifesté. Así pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. Voy a tratar la manera de explicarme con base a la experiencia, ¿no? El resultado final, jóvenes, del proceso que se llegó hasta la Cámara de Civil de la Corte Suprema de Justicia, yo dije, si se confirmó, pero a lo mejor se revocó ya el derecho a aquella sentencia y por lo tanto sale beneficiado también el afectado, al fin. Eso me faltó explicar la otra posibilidad.
a pesar de las impugnaciones de primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema de Justicia, se logró. Hasta ahí, a través del recurso extraordinario de casación, por ejemplo, se logró colocar en derecho o en vigencia el derecho afectado en su momento, ¿no?, por un sujeto de derecho. Muy bien, esa sentencia entonces asentó jurisprudencia en el sentido que un caso discutido por los jueces, por los magistrados, etcétera, y logró poner en vigencia o restaurar, pues, ¿verdad?, el derecho afectado. Se logró. Muy bien, esa sentencia quedó ahí. Digámosle, bueno, archivado, si ustedes quieren. El conjunto de esa sentencia, o en otro caso, o un caso parecido que surja por ahí, en otro caso, ¿no?, por personas distintas, esa sentencia que se dictó para otro caso anteriormente, servirá de base para emitir la otra sentencia. No sé si me explico. Esta sentencia, desfavorable o desfavorable, ¿no?, depende el tipo de derecho de discusión, ¿verdad? Pero esta sentencia, que fue producto de análisis, fue producto de discusiones por jueces, abogados, ¿verdad?, jueces, magistrados hoy, en su momento, ¿no? Este criterio asentado acá, señores, sirve para sustentar un otro caso parecido en el futuro. Esta es jurisprudencia. Esta es jurisprudencia, entonces. Por eso es que aquí tratamos la manera de decir que la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias, ¿no? La jurisprudencia, entonces, está integrada, conformada por dos o más sentencias iguales, ¿no?, dictadas por jueces, como producto del debido proceso, ¿no?, producto de una serie de pasos dados en su momento, ¿no?, ante órganos jurisdiccionales distintos por la misma materia, ¿no? Juzgado civil, Sala de Corte de Apelaciones de Civil, ¿verdad?, y Cámara Civil, la Corte Suprema de Justicia. Dejamos claro ahí lo que queremos llegar a entender por jurisprudencia. Jurisprudencia, entonces, es el conjunto de sentencias, ¿no?, el conjunto de sentencias dictadas, casos parecidos. Muy bien. Entonces, la jurisprudencia técnica. ¿Qué entendemos por la jurisprudencia técnica? Resulta siendo una doctrina del derecho positivo, que desarrolla, que amplía su interpretación para su mejor aplicación, del conjunto de normas del derecho positivo. El derecho positivo es todas las leyes, mejor dicho, derecho escritas en leyes, ¿no? Eso es lo que es el derecho positivo. Es decir, la jurisprudencia técnica no versa como teoría jurídica fundamental sobre las ciencias del derecho. No estudia los valores supremos del derecho, como hace la axiología jurídica, sino que se reduce a la sistematización de las reglas o normas que constituyen determinado ordenamiento e indica a la vez en qué forma pueden ser resueltos los problemas que su aplicación suscita. Estas son ideas que lo hacemos con base a los teóricos, ¿no?, los que estudian, que generalmente lo hacemos con nuestro tratadista,
García Maínez, tratadista estudioso de teoría general del derecho, ¿no? Ellos analizan y teorizan el derecho en lo que hemos venido desarrollando, los conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Y él sigue con nosotros y nosotros apoyándonos en él. Al emprender entonces esa tarea, procede de manera dogmática. Queremos decir con ello que no examina la justificación de las disposiciones que componen cada derecho positivo, sino que, por el contrario, considera todas como intangibles y autárquicas. Es decir, en el caso, como ejemplo que hemos puesto, todo el conjunto de normas establecidas en el derecho civil positivo, ¿no? Y de carácter sustantivo. Ustedes quieren, por ejemplo, todos los derechos establecidos en el Código Civil en todas las materias, la persona, matrimonio, propiedad, qué sé yo, contratos, ¿no? Esas son normas de derecho positivo. Pero ese es el conjunto de normas que les va a servir después, ¿no? Para su análisis. Si un tipo o una norma de ese derecho positivo surge con conflicto, ¿verdad? Surge con mala aplicación, ¿verdad? O afectado por no cumplirse por parte de los sujetos de derecho. Esta característica de la jurisprudencia técnica revela una diferencia fundamental con la filosofía jurídica. Ustedes no sé si ya llevan o ya llevaron filosofía jurídica. Ya, es la fundamentación muy teórica del derecho. Para la jurisprudencia técnica, entonces, jóvenes, el orden positivo es un conjunto de reglas cuyo valor no se discute. Y para la filosofía jurídica, es el cúmulo de pretensiones cuya justificación depende del sentido que encierran y los valores que realicen. A diferencia de la teoría general del derecho, esta teoría que quiere descubrir, ¿va?, todos los sistemas que tienen en común y elevarse inductivamente hasta los conceptos jurídicos fundamentales. Esa es la filosofía jurídica, ¿no? La jurisprudencia técnica aparece ante nosotros como doctrina especial de cada ordenamiento. Es decir, más o menos la forma que expliqué, el conjunto de sentencia. Ese conjunto de sentencia, pues definitivamente se constituye entonces en una doctrina especial, ¿verdad?, de cada ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico civil, el ejemplo que nosotros pusimos, como también el ordenamiento jurídico penal, para derecho penal, para derecho laboral, derecho de familia, etcétera. Los estudiosos de la jurisprudencia técnica pueden ser tan numerosos como los que hacen del derecho positivo. Desde un punto de vista estrictamente lógico, solo podemos aceptar una teoría fundamental del derecho, que es la teoría general del derecho, ¿no? No podemos aceptar
para fundamentar pues, la teoría general del derecho y establecer los conceptos jurídicos fundamentales que hemos nosotros estudiado como jurisprudencia, ¿no? Eso es parte integrante de una teoría general del derecho. Y la jurisprudencia técnica lo que hace es definitivamente servirá, pero serían los jueces, los magistrados, se servirán de la teoría general del derecho para su análisis, estudio y arribar a la emisión del fallo, ¿no? Ese fallo tiene que estar sustentado, pues, en el derecho como ciencia, ¿no? Tiene que sustentarse en el conjunto de leyes aplicables al caso, al conjunto, no una sola ley, al conjunto de leyes, que es la integración de normas, ¿no? Para sustentar el desarrollo de un asunto, de un caso, y ajustado a derecho, que decimos, y ajustado a la legalidad. Bueno, hagamos el intento de dar una pequeña explicación o pequeña definición de la jurisprudencia técnica, con base de lo que hemos dicho, ¿no? Y a ver si lo podemos sistematizar. ¿Qué entendemos? ¿Cómo podemos explicar este concepto, jurisprudencia técnica? Lo podemos explicar porque así lo entendemos, ¿no? Como la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. Y como también el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Tratamos la manera de resumir así y me voy a atrever a explicar. Primero, lo que dijimos anteriormente con el ejemplo que yo puse, ¿qué es lo que se realizó acá en la revisión de una sentencia por los órganos jurisdiccionales? Yo mencioné 3, ¿no? Juez de primera instancia, Sala de Corte de Apelaciones y Sala de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué fue el trabajo de estas instancias? Definitivamente lo que ellos hicieron es analizar y estudiar el caso, ¿no? Con base al derecho o al conjunto de derecho afectado, puesto en conocimiento por un sujeto. ¿Ya? Y así será emitida la sentencia, favorable o no favorable, ¿eh? Y esa sentencia emitida, yo dije, y así es, ¿verdad? Puede servir de base o sustento para otro caso parecido, es decir, materia civil, pues, materia civil, materia penales para penal, ¿no? Aquí estamos hablando de materia civil, ¿no? Como ejemplo, y quedémonos ahí para no confundirnos. Entonces, esta sentencia emitida en este primer caso puede servir para la interpretación de normas discutidas para un caso parecido, para este nuevo caso, ¿no? Este nuevo caso lo podemos ajustar a derecho, y ese derecho fue discutido, un caso parecido anteriormente, ¿no? Con base a las leyes discutidas, analizadas, el caso anteriormente. De la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos en que está en vigor en una época. Esa sentencia, jóvenes, del primer caso que mencioné, posiblemente unos 3, 4 años atrás y que hoy se dio, pues definitivamente en el 2021 puede servir de base, ¿no? Para un caso parecido. Y el conjunto de esas sentencias, yo dije archivada, ¿no? Pero sistematizada, ordenada, coherente, ¿no? Por parte de la Corte Suprema de Justicia, hasta la unidad, la dependencia administrativa que sistematiza estas sentencias parecidas, ¿verdad?
1, 2, 3 casos parecidos a través del tiempo, ¿ya? A través del tiempo, y normas vigentes en ese tiempo aplicadas, y si esas normas aún siguen vigentes, pues definitivamente son aplicables para el caso el caso nuevo que se está en discusión, para su interpretación y aplicación para un nuevo caso. En tal sentido, de esta pequeña explicación nos obliga a analizar el concepto de jurisprudencia técnica, entendido en esas dos formas, ¿no? En dos ramas. ¿Y cuál es la primera rama? Sería la sistemática jurídica, o aspectos sistemático o teórico. Es decir, el conjunto de aspectos, el conjunto de teorías, el conjunto de normas discutidas para un caso, para otro caso, para otro caso, y está sistematizado. Ese se llama sistemática jurídica. Y luego, esa actividad realizada, también aparece entonces la segunda rama, que es la técnica jurídica. Y eso es lo que nos toca analizar de aquí en adelante. Esa es una parte entonces ya como que ya dividida, ese concepto de la jurisprudencia técnica, ¿sí? Entonces ahora vamos a analizar la primera rama, que es la sistemática jurídica. A ver si nos da tiempo. Son las 3 ahorita, ¿no? Queda 1 hora. ¿No? 3 y cuarto, menos cuarto, 14, ¿no? 30 minutos pongamos, a ver dónde llegamos. Pero jodas, sistemática jurídica. Como quien dice, la ordenación, ¿verdad? Coherente. La colocación de sentencia tras sentencia, ¿verdad? Posiblemente, pues, en un año se dieron 2 sentencias en casos parecidos, ¿no? O cada 2 años, cada 3 años aparecen casos parecidos y que existe una acumulación, no sé cómo en otros conceptos puedo explicarle, ¿va? Pero una ordenación ahí, como archivo, dije yo, pues hay una unidad técnica donde tienen guardados esas sentencias, ¿ya? Pues van teorizando, ¿no? Realizando la doctrina para sustentar argumentos de un derecho afectado, ¿no? De una norma afectada. Repito, sentencia tras sentencia, ¿no? A través del tiempo, ¿no? A través del tiempo y por medio de las normas vigentes en ese tiempo. Muy bien, entonces eso se llama sistemática jurídica, ¿no? La ordenación coordenada de las sentencias. A ver qué dice don Eduardo García Maínez al respecto, cómo nos explica él, y él nos dice en estos términos. La sistemática jurídica constituye el aspecto teórico de la jurisprudencia técnica, definida como la disciplina nomográfica, cuyo objeto estriba en exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones consuetudinarias, jurisprudenciales y legales que integran cada sistema jurídico. A ver, el maestro García Maínez se refiere a la sistemática jurídica como el aspecto teórico, ¿no? De la jurisprudencia técnica como una disciplina nomográfica, dice, ¿no? Cuyo objeto estriba en exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones
consuetudinaria, dice acá, y creo que ustedes ya sacaron el tema en Derecho 1, las fuentes del derecho, ¿no? Y las disposiciones consuetudinarias, jóvenes, basadas sobre costumbre. Nuestro sistema positivo, porque Guatemala, el sistema jurídico es positivo, pues se caracteriza todo por escrito. Si ustedes me permiten, hago una observación real de carácter social de Guatemala y me explico. El derecho positivo en Guatemala, todo está escrito en leyes. Y hay un principio legal, jóvenes, que dice, es en la ley del organismo judicial, no sé si han leído ustedes o han escuchado, que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Explicando, eso puede ser exigida a los alfabetos, es decir, sujetos de derecho que saben leer y escribir, ¿no? Y de manera especial en el idioma español, que es el idioma eje para Guatemala, ¿no? Pero analizando un poquito nuestra realidad, y ustedes me imagino que si todos son de la capital, va bien una explicación, y los que somos del interior del país, de un municipio, un departamento del país, nos damos cuenta que esta realidad no es coherente, ¿ah?, con la ley, porque, jóvenes, el analfabetismo en Guatemala es un fenómeno real, ¿no? Una población elevada de guatemaltecos que no saben leer y escribir. Por lo tanto, no se puede alegar, pues, ignorancia de la ley. Injusto, ¿ah? 2, no todos los habitantes de los 13, 14 millones que somos hablan el idioma español. ¿Ya? Yo no quiero matizar de que en el occidente, muchos dicen que en el occidente del país, pero eso es todo Guatemala, pues. No hablan el español, por lo tanto no saben escribir doble, ¿no? Injusticia. Bueno, esa es nuestra realidad. Yo criticando un poquito con ustedes, y gracias por haberme permitido, y que sirve de reflexión, jóvenes, ustedes que están preparando, hay que tomar en cuenta esta realidad. Y esta realidad social que formamos parte, ahí vamos a trabajar en su momento como abogados litigantes, como jueces, como magistrados. Oportuno la observación, que esto les va a servir a ustedes de base para su formación en el futuro. Sistemas jurídicos que se basan en la costumbre, pues estos se dan en los sistemas aquellos donde el derecho, hay leyes, claramente, como base general, ¿no? Como el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Allá los procesos judiciales se basan en jurisprudencia. En jurisprudencia, y no necesariamente como el sistema positivo. Hay una ley de derecho positivo, sustantivo, y hay una ley de derecho adjetivo procesal, ¿va? Como lo que yo les he mencionado constantemente a ustedes, el Código Civil, el procesal civil. Bueno, allá no. Allá se basan casos parecidos. La jurisprudencia, pues. Y así, ya por Europa, nos trasladamos a Europa, que hay los sistemas jurídicos ahí, pues, muchos países de derecho positivo, y hay países
que se basan en la jurisprudencia. Inglaterra, ¿sí? El common law. Esos derechos, esos sistemas jurídicos se basan entonces en la costumbre. Por lo tanto, el derecho aplicable allá no es derecho positivo, sino que es derecho consuetudinario. Como derecho consuetudinario, nos trasladamos a Guatemala nuevamente. En Guatemala, jóvenes, en la realidad social que les he mencionado, también existe sistema jurídico basado en la costumbre. Sistema de derecho consuetudinario en Guatemala. Y esa es la discusión que se ha tenido por varios años ya de la idea de reformar nuestro sistema de administración de justicia. Reformar la constitución política de la República. Han habido intentos, pero también han habido oposiciones de intereses de grupos, de intereses particulares. Consecuencia, el criterio político está entonces el que impera, ¿no? La política en Guatemala, pues ¿quiénes lo están manejando? No sé si ya llevaron el curso de introducción a la ciencia política ustedes en este año de su formación, ¿no? El ejercicio del poder político en Guatemala. Bueno, ¿quiénes lo ejercen? Pues los que tienen la fuerza o el poder económico, ¿no? Esa es una realidad, no estamos inventando, ¿no? Sino que es una realidad. Entonces, esos particulares como sujetos de derecho que tienen intereses particulares que defender, pues definitivamente son los que disponen, ¿no? Y existe entonces la oposición de que se reconozca, dicen ustedes, desde la constitución política, la existencia formal del sistema de derecho consuetudinario en Guatemala. Porque existe, pues, existe sistema jurídico consuetudinario en Guatemala, especialmente para los pueblos, aquí sí, particularizo, especialmente para los pueblos de origen maya. ¿Bien? Aquí particularmente, y me van a perdonar de decirles, he hecho investigación, mejor dicho, en otra universidad, ¿no? En la San Carlos, investigación sobre este sistema, y lo digo con claridad, sí, existe y está vigente el derecho consuetudinario en Guatemala, basado entonces en la costumbre. Esto será tema de discusión, de conferencia, qué sé yo, para su momento. Yo solo dejo ahí, existe. Entonces, jóvenes, si ahí hubiera fallos, y hay fallos, pues, en ese sistema, fallos basados en el derecho consuetudinario, en el sistema jurídico consuetudinario de Guatemala para los pueblos o en los pueblos de ascendencia maya. Existe. Y lo que han hecho los organismos internacionales, especialmente de la ONU, la Organización Mundial, las Naciones Unidas, emitido a través de su ventanilla que se llama Oficina Internacional del Trabajo, OIT, la emisión de un convenio internacional, que en Guatemala es ley, porque ya lo reconoció el Congreso de la República, es ley vigente. No sé si han escuchado del convenio internacional número 169 de los pueblos indígenas e independientes en el mundo, no solo para Guatemala, para el mundo. Entonces, eso está vigente para los países del mundo que lo han aceptado, digamos, a través de ¿qué? De la ratificación de ese convenio. Lo han aceptado como ley nacional. Y Guatemala es hoy día ley vigente, porque fue aceptada, ratificada por el Congreso de la República allá en 1999.
Si gustan, bueno, los puedo ayudar si el que desea, a través del correo. Aquí tengo ahí, que ustedes lo tienen, la consulta, ¿no? Y documentos sobre el asunto y dicha ley, ¿sí? Esta ley, convenio internacional 169, así le llaman popularmente. Convenio internacional 169. En este curso definitivamente es obligado, pues, conocer, ¿verdad?, la existencia de las leyes. Es decir, ese convenio ahora vino a formar parte de nuestro sistema positivo, que su contenido es reconocer y ser aplicada el derecho consuetudinario como tal, como sistema, en esos pueblos y comunidades de Guatemala. Como quien dice, jóvenes, de hecho existe el sistema jurídico consuetudinario de derecho, está reconocido por el Estado de Guatemala, y esa es una de las discusiones que tienen los juristas y los políticos en Guatemala, ¿no? De aceptar o no aceptar la reforma constitucional, porque ya hay una ley aceptada por Guatemala, el Estado de Guatemala, que es ese convenio, ¿no? Pero que resulta siendo aquí en Guatemala entonces una ley ordinaria, ¿no? Entonces los que aceptan como ley ordinaria y basta, pues ahí se ha quedado, ¿no? Y los que no aceptan quieren que sea reconocido desde la Constitución política. Esa es la discusión que se tiene, ¿no? Pero que sí existe esa ley, sí está la ley formando parte de nuestro sistema positivo. Y a la vez, esto les ruego que anoten, a la vez, el artículo 66 de la Constitución Política de la República, es decir, nuestra Constitución reconoce la costumbre y otros tipos de derecho para las comunidades indígenas de ascendencia maya en Guatemala y otros pueblos en Guatemala desde la Constitución Política. Repito, artículo 66, ¿sí? Bueno, dejamos pues esa parte de lo que estamos exponiendo con nuestra pequeña definición que queremos hacer de la sistemática jurídica, ¿no? Porque lo recoge, ¿va? Ahí está plasmado en el libro de don Eduardo García Maínez, que como explica él la sistemática jurídica, que son las sentencias, pues, las sentencias como consecuencia del derecho positivo, es decir, todo escrito. Y sentencias como consecuencia de procesos basados en la costumbre, ¿no? Casos parecidos. Reconocido mundialmente los estados, ¿no? Estados Unidos mencioné yo, Inglaterra, y pueden haber otros países. Bueno, y como también jóvenes, en otros lados del mundo, allá en África, allá en Asia, los árabes, los chinos, los japoneses y otras realidades culturales del mundo cuentan con su propio sistema jurídico, ¿no? Basado en derecho consuetudinario. En películas vemos, o en televisión vemos, o información de prensa escuchamos, allá en India, por ejemplo, ¿no? Los árabes, los musulmanes, etcétera, tienen otras formas de conducirse, ¿vale? Y son sociedades organizadas, pues, cuentan con su sistema jurídico, ¿no? Como norma, ¿no? De conducta y de desenvolvimiento. Dejamos ahí la explicación que queremos hacer con la sistemática jurídica, la sentencia, ¿no? Emitidas en los diferentes sistemas jurídicos, si se quiere, ¿no? Sistema jurídico positivo, sistema jurídico consuetudinario. En ese sentido, jóvenes, también podemos discutir clasificación del derecho en torno a lo que se recoge del derecho positivo, sustantivo, el sistema positivo, como también las normas, el derecho, el sistema jurídico consuetudinario. Pueden haber teorías que argumentan
pero aquí en nuestro programa de estudio solo nos ubican y nos quedamos. Por eso les dije yo, alguien quiere análisis, discusión, conclusiones en el derecho constitucional en Guatemala, me invitan para platicar sobre el tema. Bueno, teorías en torno a la clasificación del derecho. Al respecto, las teorías principales, como lo son, hay dos teorías, y hay un tercer tratadista que les digo, yo no sé si ustedes ya leyeron, que se opone, no acepta los argumentos teóricos de las dos teorías. Y hay una teoría entonces, la primera teoría es de origen romano, que se refiere a la discusión, para su discusión de esta teoría, que toma en cuenta el interés en juego, el interés de los particulares, de los sujetos de derecho en juego, ¿no? Dentro de una relación que se formaliza. Esta división, y hay una división que se llama de la naturaleza de la relación, y vamos a ver, casi parecido, ¿no? Pero los teóricos aquí argumentan y profundizan su postura, y yo siempre he dicho, al profundizar, y está bien para una formación profunda o científico del derecho, ¿no? Y eso está bien para nuestra formación de abogados y notarios. Tenemos que tener principios fundamentales, ¿no? En nuestra formación, o bien en la maestría de derecho, o doctorado en derecho. Por eso estará en el futuro, donde se profundizan estudios, análisis, discusiones de las distintas teorías o argumentos de científicos del derecho. Recuérdense que dijimos, solo existe una teoría general del derecho y todos concluyen con los mismos elementos, con la misma argumentación, con los mismos aspectos fundamentales, ¿verdad? Todos terminan ahí, pero cada quien discute, ¿no? Para fundamentar su postura. Bueno, entonces, en cuanto a la sistemática jurídica, veamos. De la teoría romana, ¿no? ¿Ya llevan derecho romano? ¿Ya llevaron o lo están llevando? No sé cómo está, pero esto nos va a ayudar. La teoría romana, para argumentar la sistemática jurídica, ellos toman en cuenta el interés en juego, el interés de los particulares, que se ponen en juego, en discusión, en un contexto. Dicen ellos, la división de las normas jurídicas en dos grandes ramas del derecho privado y en el derecho público. Ahí surge esa división, por lo romano, ¿no? El derecho romano. De esa clasificación que ellos realizan, sustentan su argumento para fundamentar qué es derecho público, qué es derecho privado, ¿ya? Cómo se da, cómo se manifiesta en un contexto real. Y lo van explicando de esta manera. Dije que esta clasificación es obra de los juristas romanos. Esta doctrina clásica, por supuesto, se halla sintetizada en la conocida sentencia del jurisconsulto Ulpiniano, un jurisconsulto romano. Por supuesto, jóvenes en sus conceptos romanos, pero yo los traduzco y así está traducido, no es traducción mía, así está traducido. Esta sentencia en nuestro lenguaje, ¿no? Y dice, el derecho público, ¿cómo lo explican ellos? El derecho público surge en el momento de que cuando se discute, ¿no? Cuando se analiza un derecho a petición, por ejemplo, ¿no? Una solicitud, por ejemplo, ¿no? O adquirir un compromiso, por ejemplo, pues es el que campaña entonces a la conservación de la cosa romana,
decir, el derecho público es aquel que atañe a la conservación de la cosa romana. Y nosotros dijimos, la cosa puede ser un objeto, ¿no?, de derecho, un objeto, una cosa, una materia de derecho público. Por ejemplo, pues, el Estado dispone sobre una cosa, conserva un bien para el Estado, como dueño, como propietario sería el Estado, ¿no? Si esa cosa perteneciente al Estado viene un particular, solicita aplicación, otorgamiento de una parte de esa materia, de esa cosa pública, definitivamente lo que se está gestando, se está relacionando es el conjunto de derechos, porque el Estado y sus instituciones es público, ¿no? Y su desarrollo y desenvolvimiento lo tienen que hacer a través de normas jurídicas, para tener un orden, pues, ¿ya?, para tener una legalidad. Porque ese orden legal que le corresponde al Estado, pero que también le corresponde al particular. Ejemplo, jóvenes, la solicitud de educación, la solicitud de salud, hablando, por supuesto, en estos momentos actuales. Desde el principio, esa cosa, esa materia de educación le corresponde impartir el Estado, ¿no? La prestación del servicio de salud le corresponde al Estado, porque para eso se organizaron los Estados, que presten los servicios públicos a la colectividad, a los habitantes. Entonces, un particular o un habitante de una sociedad recurre ante esa institución llamada Estado el otorgamiento de un servicio, el beneficio de ese derecho de recibir educación o de recibir salud preventiva, curativa a través de los hospitales, pues definitivamente ahí entra en juego conjunto de normas de derecho público. Y sí, lo que se pone en juego, el interés, por ejemplo, el interés que se pone en juego es entre particulares, entre dos sujetos de derecho. Los romanos dicen, esa relación aquí no tiene nada que ver el Estado, sino que eso es una relación entre particulares. Por lo tanto, el carácter de las normas que se están aplicando acá son normas del derecho privado. Son normas del derecho privado. Porque lo que se está poniendo en juego acá, el interés que se está poniendo en juego acá, es entre particulares, ¿no? Esa explicación, jóvenes, para sustentar la división del sistema jurídico en derecho privado y en derecho público, entonces, es una teoría que surge desde el derecho romano, por los romanos, ¿no? Y entonces, y lo que nosotros estamos buscando acá, la jurisprudencia técnica, resultado de derecho público, resultado de derecho privado, en todos los procesos, con el ejemplo que yo mencioné anteriormente, pues definitivamente encontramos nosotros sistema jurídico, derecho público, sistema jurídico del derecho privado. Sentencia de derecho privado, sentencia de derecho público. Estamos... y ellos siguen explicando, ¿no?, que la naturaleza del derecho privado y del derecho público, de un precepto o conjunto de preceptos, depende de la índole de interés. Hay fundamentales que garantizan o protegen, dice. Las normas del derecho público corresponden al interés colectivo. Aquí explican ello, ¿no? Por ejemplo, educación que debe prestar el Estado debe corresponder a la población, ¿no? Aquí está, entonces se está presentando acá el derecho de carácter colectivo para una colectividad humana, ¿no? El derecho de salud, pues definitivamente a prestarse, a otorgarse para una colectividad humana. En cambio, las normas de derecho privado se refieren a intereses particulares, a veces se reducen entre dos personas, si se quiere, ¿va? Estaríamos hablando aquí
del derecho entre personas jurídicas individuales, ¿verdad? Y entre dos o más personas, pues definitivamente el interés en juego es entre personas jurídicas colectivas. Es decir, por ejemplo, ¿no? una empresa sociedad anónima, un banco, le otorga un préstamo, un mutuo hipotecario, por ejemplo, a una empresa sociedad anónima, una industria, una fábrica. Esa relación, jóvenes, eso siempre se daba. Pues de esa relación, definitivamente el interés puesto en práctica o en juego ahí, entre particulares, ¿no? Muy bien. Es interesante esa discusión, ¿no? Para sustentar la clasificación del derecho público y del derecho privado desde los romanos. Perdón, la bulla. En síntesis, entonces, jóvenes, podemos decir que en la teoría del interés del juego, dicen los romanos, ¿no? El interés que está en juego, lo fundamental lo constituye el interés tutelado para sostener qué ubicación le vamos a dar a la norma o conjunto de normas jurídicas. Y si el interés protegido es de beneficio para la colectividad, estaremos frente al derecho público. Un ejemplo que mencioné. Pero si por el contrario el interés proveniente de la relación jurídica es de interés particular, estaremos frente al derecho privado. Ahí está. Lo que dijimos anteriormente, ahí está el interés en juego. Eso es lo que argumentan estos teóricos romanos, ¿no? A través del tratadista Ulpiano que mencionamos. Ahora, la otra teoría, para terminar un poquito, la teoría que habla de la naturaleza de la relación. Siempre hay relación jurídica, pero lo que ellos ponen en discusión acá es la naturaleza, ¿va? La naturaleza del asunto, de la cosa o materia. La doctrina generalmente aceptada, o la más aceptada, una de ellas, consiste en sostener que el criterio diferencial entre los derechos privados y el derecho público no debe buscarse en la índole de los intereses protegidos, como dijimos en la teoría romana, sino en la naturaleza de las relaciones que las normas y aquellos que establecen. Es decir, carácter o tipos de derecho o normas que los sujetos ponen en relación, que los va a relacionar, ¿verdad? Porque con base a un derecho, pues pueden adquirir una obligación, pueden adquirir un deber, ¿ya? Y ahí, entonces, depende del tipo de derecho, si ese derecho es de carácter privado o de derecho público, pues ahí vendrá entonces la relación jurídica que debe manifestarse. La naturaleza de la relación parte de la posición que ocupe el Estado y el particular dentro de la relación jurídica. Aquí ellos jóvenes tratan la manera de que fundamenta o que se fundamenta en esta teoría, es que dice que la relación jurídica tiene que tener en cuenta la igualdad. La igualdad. Ahora digo yo, la igualdad, sí es cierto, es un elemento fundamental, pero solamente se puede manifestar o establecer en el derecho privado. ¿Ya? Esa relación jurídica de igualdad solamente puede darse en aplicación de derecho o de normas de derecho privado. Ejemplo, en la celebración de un contrato de mutuo, en un contrato de compraventa
o préstamos hipotecarios que mencioné, mutuo. Ahí puede detenerse iguales condiciones, ¿verdad? El acreedor, el deudor, porque el acreedor podrá dar suma de dinero, ¿no? Y el deudor podrá garantizar ese compromiso a cumplir, ¿verdad? Como deber jurídico a través del tiempo por medio de una garantía. Y las garantías acá consisten en hipotecas. Y las hipotecas son garantías, jóvenes, garantías establecidas en el derecho positivo, en nuestro caso, para asegurar, pues, en otras palabras, el cumplimiento del deber. Es decir, asegurar el pago de la deuda a través de un tiempo. Si no se cumple con el pago, el deber jurídico, pues se embarga el bien inmueble que garantizó que, es decir, el acreedor acá siempre está beneficiado, garantizado su derecho. Entonces, esa relación da, pero en principio el derecho de igualdad es que aquel dueño del dinero otorga y aquel dueño de un bien inmueble otorga como garantía, ¿sí? Están en igualdad de condiciones. Pero en el derecho privado, por ejemplo, ¿no? El derecho privado, la relación que se manifiesta ahí es el Estado. Y el Estado es soberano, ¿no? El poder político que ejerce el Estado sobre un particular que es súbdito. Se le llama, se conoce, ¿no? Súbdito. Todos nosotros somos súbditos del Estado de Guatemala. Pues ahí no estamos en igualdad de condiciones, ¿va? La fuerza, el jus imperium del Estado aquí es grande, ¿no? En otras palabras, es superior a nuestra posición como particular, como sujetos de derecho. Entonces, la relación jurídica acá no puede darse en igualdad de condiciones, ¿no? Uno es más y el otro es menos en posiciones. Y luego dice estos teóricos, se manifiesta la igualdad de condiciones entre el Estado y un particular, y él lo ejemplifica, dando ejemplo, en el caso de que también el Estado pueda comprar un bien inmueble, ¿no? Un bien mueble. Ahí va a estar en igualdad de condiciones porque, aunque es poder público el Estado, pero aquí no está utilizando ni una norma de derecho público, sino que aplica una norma de derecho privado, porque el Estado tiene capacidad, ¿ya?, de ejercicio y de goce para comprar, para adquirir derechos, ¿no? Y bueno, si tiene capacidad de compra al contado, pues definitivamente compra y vende la otra parte. Con ese ejemplo, estos teóricos que fundamenten la teoría de la naturaleza de la relación que se va a manifestar, pues ellos dicen, pues las consecuencias o resultados de estas normas forman parte de una jurisprudencia técnica. Que estamos en la parte de la sistemática jurídica. Entonces, jóvenes, esta teoría, pues lo analizamos, porque definitivamente esta clasificación es, como digo, es teoría, pero que en la práctica, ¿qué sucede? Y por eso es que aparece un tratadista, y este tratadista es suizo, un científico de derecho, por supuesto, ¿no?, de la teoría general de derecho. Y él es el jurista Claude du Pasquier, ya es un tratadista suizo, digo. Y él dice, y afirma así, que las distinciones planteadas por los teóricos romanos y por los teóricos que argumentan la naturaleza, ¿va?, de la relación que se vaya a poner en práctica, carecen de fundamento y que únicamente tienen utilidad práctica, fundamentalmente política.
Este tratadista tiene otra orientación política. Ahí van a ver. Ahí van a ver. Nada de extraño tiene que dentro de un régimen como el nacional-socialista, que es la realidad social política de ese país, de ese conglomerado social, en su momento, y ahí surge él, pues con su estudio, ¿no? En ese momento, y por eso es que argumenta de esa manera, y señores, ese argumento es sustentable hasta el día de hoy. Dice él, pues, dentro de ese régimen, repito, como el nacional-socialista, se declara que tal clasificación debe repudiarse, ¿no? Aquello de clasificación, el derecho público, derecho romano, por el interés puesto en juego, el interés puesto en juego. Y los otros dicen, depende de la naturaleza de la relación que se vaya a poner en práctica, ¿no? Entonces él dice, eso no se discute, ¿no? Por asuntos prácticos, así, urgentes, no se debe hablar y discutir de esta manera. Y yo propongo, y él dice, ¿no? Y dice que hasta hay que repudiarse, dice, rechazar, pues, en otras palabras. En cuanto que ningún fenómeno de la vida privada o pública es ajeno al Estado. Es decir, toda actuación de los sujetos de derechos jóvenes, el Estado tiene control. El Estado tiene control. A ver, esta tesis implica, en última instancia, la aceptación sin restricciones de las tendencias que sirve de base a la doctrina tradicional. Al decir esta, una doctrina tradicional, jóvenes, de la que se aplica en la vida práctica y en todos los sistemas especialmente de derecho positivo. Hacen esa, pero aceptan la clasificación en derecho público y derecho privado. ¿Ya? Hay normas de derecho público, hay normas, ¿muy bien? Porque los sujetos ahí es Estado y particulares. Hay normas de derecho particular o privado porque la relación ahí es entre personas, entre particulares. O sea que acepta una parte de la teoría romana y la parte de la teoría de la naturaleza, porque la relación jurídica se manifiesta tanto en ámbito de derecho público como de derecho privado, y para todo el Estado tiene control. ¿En qué sentido tiene el control del Estado? Cuando tanto una norma de derecho público como también una norma de derecho privado se deja de cumplir. En otras palabras, una norma de derecho público o privado entra en conflicto, se pone en conflicto. Jóvenes, tiene que llegar al conocimiento del Estado a través del organismo judicial. Ahí están los órganos jurisdiccionales. Es decir, ni un sujeto de derecho en el ámbito de derecho público y tampoco ni un sujeto en el ámbito de derecho privado sale del control del Estado. Porque al incumplirse una norma de estas dos ramas del derecho, señores, se pone en conocimiento del Estado a través de los órganos jurisdiccionales, o sea, pues, tribunales de justicia. ¿Verdad? Por eso es que se acepta una clasificación puesta y vale acá, la verdad, el argumento de este tratadista suizo, Claude Dupasquier, en este sentido, ¿no? Él dice que debiera rechazarse, ¿verdad? O repudiarse, dice él. Pero tal vez yo diría que no tanto, sí sirve, ¿no? Para la discusión y análisis, está bien, pero aceptamos que la vida práctica se hace práctico, ¿ya? El sistema. Y por eso es que entonces hay una clasificación y vamos a llegar ahí tal vez, y yo los encargo que pongan ustedes a leer, y si hay duda me lo planteamos el lunes, ¿sí? Pues la clasificación tradicional entonces, jóvenes, se divide en dos grandes ramas, en principio, dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. Y el contenido del derecho público
señores, hay como, bueno, hay una serie de derechos así particularizados. Digamos, derecho constitucional, que son las normas establecidas en las constituciones políticas. En nuestro caso, entonces, todos los derechos establecidos en nuestra constitución política de la República. Derecho penal. Derecho penal, ¿no? El derecho como ciencia y las leyes. El derecho administrativo. El derecho procesal, que es el derecho adjetivo. El derecho del trabajo. El derecho agrario. El derecho notarial. El derecho internacional público y el derecho social. Y hay otros tipos de derecho que debe analizarse a profundidad cuando se estudia, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Esto ya es más profundo del conocimiento. Y luego, el derecho privado. Y dijimos ahí a las discusiones de los tratadistas, pero sabemos que son aplicaciones de derecho privado. ¿Por qué? Porque es relación jurídica entre particulares. Y puede ser derecho civil, mercantil, el internacional privado. ¿Ya? No sé si se han percatado. El listado que se hace y que mencioné, el conjunto, no hicimos una subclasificación que se pudiera, sería bueno, ¿no? La parte procesal propiamente, ¿no? El derecho constitucional, también puede haber derecho procesal constitucional. El derecho penal puede, y existe, ¿va? El derecho procesal penal, pero en conjunto, jóvenes, son normas del derecho privado, ¿no? Ya, la clasificación que mencioné, eso se puede hacer la subdivisión para casos particulares, ¿no? Y la necesidad nos obliga. Y el derecho privado, igual, ¿no? Derecho civil, procesal civil y mercantil, derecho internacional privado por la parte práctica. Y finalmente, de esta clasificación en dos ramas, derecho público y derecho privado, surge una nueva clasificación, el derecho social. Y el derecho social lo hacen con el derecho agrario, el derecho de familia, el derecho al trabajo, el derecho de seguridad. Bien. Ustedes quieren agregar el derecho a la niñez y adolescencia, el derecho de la mujer, el derecho de la niña, etcétera. Ya son aspectos muy especiales, pero en conjunto son derecho social. De esta clasificación, jóvenes, también hay críticos, ¿no? Los estudiosos de derecho, ¿por qué es derecho social? Posturas políticas, pues es que salen esas discusiones, ¿no? Para los positivistas, basta con la clasificación de derecho público y derecho privado, ¿ya? Pero los humanistas, juristas humanistas, pues aparece esta tercera clasificación. Les ruego que ustedes puedan estudiar en sus libros el contenido, que es muy sencillo, ¿no? Y muy comprensible. Si no, como dije, estamos para el lunes, ¿no? Para discutir su contenido de cada uno de estos tipos de derecho público, el conjunto de derecho público, el conjunto de derecho privado y el conjunto de derecho social. ¿Estamos, jóvenes? Les deseo feliz tarde, porque ya pronto me voy a la otra sección. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.